Había una tumba sellada con una piedra que pesaba más de 1 tonelada. La custodiaban soldados romanos entrenados para matar, y llevaba estampado el sello oficial del imperio más poderoso que el mundo había visto jamás. Y al tercer día estaba vacía. No parcialmente vacía, no con señales de violación forzada. Vacía, con los lienzos funerarios todavía en su lugar, doblados con un orden que ninguna prisa y ningún robo podrían jamás explicar. Lo que ocurrió en aquel jardín en las afueras de Jerusalén, en la madrugada del primer día de la semana del año 33, es el hecho más consecuente de la historia humana. No es una afirmación de fe lo que estamos haciendo aquí. Es una observación histórica. Ningún otro evento de ninguna otra tradición religiosa produjo el tipo de evidencia convergente, el tipo de transformación social inmediata, el tipo de testigos dispuestos a morir, sin jamás retractarse de lo que vieron, que la resurrección de Jesucristo produjo. Para entender el peso de lo que ocurrió aquel domingo por la mañana, necesitamos primero entender qué significaba la muerte en el mundo en que Jesús vivió. Jerusalén, en el año 33, era una ciudad saturada de muerte visible. El Imperio Romano utilizaba la crucifixión no solo como método de ejecución, sino como instrumento de comunicación pública. Los cuerpos eran dejados expuestos en lugares de gran circulación, precisamente para que todos los que pasaran pudieran ver y entender qué les ocurría a quienes desafiaban el orden imperial. La crucifixión estaba diseñada para ser total, definitiva y pública. No había ambigüedad sobre la muerte de alguien crucificado por los romanos. Los soldados que conducían las ejecuciones eran profesionales experimentados, y el procedimiento incluía verificaciones precisas para garantizar que el condenado estuviera muerto antes de ser bajado de la cruz. En el caso de Jesús, el relato de Juan registra que un soldado le traspasó el costado con una lanza y que brotó sangre y agua, lo que estudiosos de medicina reconocen como consistente con la ruptura del pericardio, indicando que el corazón había dejado de latir. La muerte de Jesús no era una cuestión en debate en el primer siglo. Ni sus seguidores ni sus opositores jamás sugirieron que hubiera sobrevivido a la crucifixión. El debate era sobre qué había ocurrido después. El cuerpo fue entregado a José de Arimatea, un miembro del Sanedrín, que en secreto se había convertido en seguidor de Jesús. Este detalle es importante porque José era una figura pública, identificable, con nombre y posición social. Fue personalmente ante Pilato para pedir el cuerpo, lo que significa que su identidad y su petición eran parte del registro oficial romano. Junto con Nicodemo, otro líder religioso, preparó el cuerpo para la sepultura usando cerca de 33 kilogramos de especias aromáticas mezcladas con resina. El cuerpo fue envuelto en vendas de lino y depositado en una tumba nueva cortada en la roca, nunca antes utilizada, que pertenecía al propio José y se encontraba en un jardín próximo al lugar de la crucifixión. Esta ubicación no era desconocida. Era la tumba de un hombre rico e influyente. Las mujeres que habían acompañado a Jesús desde Galilea observaron exactamente dónde fue colocado el cuerpo. Ellas sabían dónde estaba, y las autoridades religiosas también lo sabían. Lo que hicieron a continuación revela que se tomaban muy en serio la posibilidad de que algo pudiera ocurrir con aquel cuerpo. Al día siguiente de la crucifixión, que era el sábado, un día en que los judíos observantes normalmente no trataban asuntos públicos, los principales sacerdotes y fariseos fueron ante Pilato con una petición específica. Le recordaron que Jesús había dicho que resucitaría al tercer día, y le pidieron que el sepulcro fuera custodiado para que los discípulos no pudieran robar el cuerpo y luego afirmar que había resucitado. Pilato concedió la petición. La tumba fue sellada con el sello imperial romano, cuya violación era crimen capital, y se apostó una guardia militar formal de entre 4 y 16 hombres en rotación de vigilancia. Estos no eran guardias improvisados. Eran profesionales cuya misión era garantizar que nada le ocurriera a aquella tumba. Y aún así, en la mañana del primer día de la semana,
La tumba estaba vacía. Lo que los primeros visitantes encontraron aquella mañana no fue el caos de una tumba saqueada. Fue algo mucho más perturbador para cualquier teoría alternativa. Las vendas de lino seguían allí, en el lugar donde el cuerpo había sido depositado, pero sin el cuerpo dentro de ellas, como si éste simplemente hubiera atravesado la tela. Y el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús estaba doblado cuidadosamente en un lugar aparte. Juan, que registra este detalle con la precisión de un testigo ocular, llega a la tumba corriendo junto con Pedro, pero espera afuera. Pedro entra primero. Después entra Juan, ve los lienzos y el sudario doblado, y el texto dice que vio y creyó. El detalle del sudario doblado es uno de los elementos que más desafía las teorías del robo. Los ladrones no se detienen a doblar tela. El orden que aquellos hombres encontraron en la tumba vacía no corresponde a ningún escenario de robo o fraude. Corresponde a algo que ocurrió con calma, con propósito, con un orden que la prisa humana nunca produciría. María Magdalena fue la primera persona en llegar aquella mañana, todavía en la oscuridad previa al amanecer. Después de que Pedro y Juan fueron a la tumba y regresaron, ella se quedó afuera llorando. Y entonces, ocurrió algo que ninguno de los evangelios describe con el lenguaje de una visión interior o de un estado alterado de conciencia. María vio 2 ángeles dentro de la tumba, sentados donde el cuerpo había estado. Y luego se volvió, y vio una figura que inicialmente no reconoció, y que supuso era el hortelano. Su pregunta fue práctica y directa. Si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo recogeré. Y entonces la figura dijo su nombre, solo su nombre, y ella lo reconoció. María Magdalena fue la primera testigo de la resurrección. Una mujer en un mundo donde el testimonio femenino no era considerado jurídicamente válido en los tribunales judíos y romanos de la época. Si los discípulos hubieran estado inventando una historia, jamás habrían elegido a una mujer como primera testigo. El hecho de que los 4 evangelios coincidan en que mujeres fueron las primeras en llegar es, paradójicamente, uno de los indicadores más sólidos de que el relato es histórico. Nadie que estuviera fabricando una historia heroica en aquel contexto cultural habría elegido esas testigos. La aparición a María fue solo el comienzo de un periodo de 40 días, durante el cual Jesús se apareció repetidamente a sus seguidores, en circunstancias variadas, en lugares distintos, a grupos de tamaños muy diferentes. Este patrón de apariciones múltiples es una de las características más distintivas de la resurrección cristiana, cuando se compara con cualquier otra narrativa religiosa de retorno de los muertos. No fue una visión privada de un único seguidor devoto. No fue una experiencia mística que ocurrió solo en estado de contemplación. Fueron encuentros concretos, físicos, verificables por múltiples personas al mismo tiempo, que incluyeron conversaciones, comidas compartidas, la posibilidad de tocar las marcas de los clavos y de la lanza, e instrucciones específicas que los discípulos después pusieron en práctica. Pablo, escribiendo a la comunidad de Corinto, enumera las apariciones con el lenguaje de un catálogo de evidencias. Jesús se apareció a Pedro, después a los 12, después a más de 500 hermanos a la vez. Y Pablo añade que la mayoría de ellos todavía vivía cuando él escribió, implicando que los lectores podían ir a verificarlo por sí mismos. Este texto en 1 de Corintios es considerado por los estudiosos uno de los documentos más antiguos del Nuevo Testamento, conteniendo probablemente un credo que Pablo recibió tan solo 2 o 5 años después de la crucifixión. No es una leyenda que creció durante generaciones. Es un testimonio que circuló mientras los testigos todavía estaban vivos y podían ser interrogados. Para comprender lo que la resurrección significaba en la mente de los primeros discípulos, necesitamos entender qué creía el judaísmo del primer siglo sobre los muertos. Los fariseos creían en una resurrección futura al final de los tiempos, cuando todos los muertos serían levantados juntos para el juicio. Los saduceos negaban cualquier resurrección.
Pero ningún grupo dentro del judaísmo poseía la categoría de una resurrección individual que ocurriera en medio de la historia, antes del fin de los tiempos, separada de la resurrección general de todos los muertos. Esta era una idea que simplemente no existía en el repertorio teológico disponible. Cuando los discípulos comenzaron a proclamar que Jesús había resucitado, no estaban usando un lenguaje familiar. Estaban haciendo una afirmación que exigía explicación, porque no encajaba en ninguna categoría existente. Fueron forzados a expandir su teología para acomodar algo que había ocurrido y que no tenía precedente. Este proceso de ruptura teológica con las categorías existentes es paradójicamente más consistente con un evento real que con una narrativa fabricada, porque una narrativa fabricada habría utilizado las categorías disponibles, no creado una nueva. El cuerpo resucitado de Jesús presentó características que los textos del Nuevo Testamento no intentan armonizar artificialmente. Simplemente los registran con honestidad, incluyendo las tensiones que los testigos experimentaron. Por un lado era claramente físico. Jesús comió pescado asado ante los discípulos a orillas del mar de Galilea. Invitó a Tomás a tocar las marcas de las heridas. Partió el pan con los discípulos en Emaús de una manera que ellos reconocieron. Estos no son encuentros con un espíritu o con una visión, son interacciones físicas, sensoriales, verificables. Por otro lado, este cuerpo tenía capacidades que ningún cuerpo humano normal posee. Atravesó puertas cerradas. Aparecía y desaparecía súbitamente. No era inmediatamente reconocible por quienes lo conocían bien. Y eventualmente ascendió físicamente a los cielos. Teólogos a lo largo de los siglos han llamado a este cuerpo glorificado. No un fantasma, no un cuerpo idéntico al que fue crucificado, sino algo que es simultáneamente continuo con aquel cuerpo y radicalmente diferente de él. Pablo, en 1 Corintios, usa la imagen de la semilla y la planta. El cuerpo que es sembrado no es idéntico en forma al que emerge, pero hay una continuidad de identidad entre uno y otro. El camino de Emaús es uno de los relatos más fascinantes de la resurrección, precisamente porque los dos discípulos que aquella tarde caminaban hacia ese pueblo no estaban esperando encontrarlo. El texto de Lucas los describe con el rostro sombrío, conversando con clara decepción. Habían esperado que Jesús fuera el Redentor de Israel, y ahora había sido crucificado. Eso, a su parecer, había cerrado cualquier esperanza. Cuando el resucitado comienza a caminar con ellos, no lo reconocen. Y durante una distancia considerable, aproximadamente 12 kilómetros, les explica las Escrituras comenzando por Moisés y recorriendo todos los profetas, mostrando cómo todo lo que había ocurrido era necesario según lo que estaba escrito. Lo reconocen solo cuando parte el pan con ellos aquella noche, y en ese mismo instante, él desaparece de su vista. Y se dicen el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino? Regresan inmediatamente a Jerusalén para contar a los 11 lo que había ocurrido. Este episodio revela algo sobre las apariciones que frecuentemente se pasa por alto: la apertura de las Escrituras. El Jesús resucitado en múltiples encuentros explica cómo los eventos de su muerte y resurrección correspondían a lo que estaba escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Esta conexión entre la resurrección y las Escrituras hebreas es uno de los pilares del testimonio apostólico más antiguo. Y es precisamente esta conexión la que los apóstoles utilizaron repetidamente en los primeros sermones, citando los Salmos, Isaías y los profetas menores, para mostrar que lo que había ocurrido era coherente con lo que Dios había prometido desde la antigüedad. La respuesta de las autoridades de Jerusalén a la proclamación de la resurrección es en sí misma una evidencia poderosa. Cuando Pedro predicó en el día de Pentecostés, 50 días después de la crucifixión, a una multitud en la misma ciudad donde todo había ocurrido, y afirmó que Jesús había resucitado de los muertos, 3,000 personas respondieron aquel día. En las semanas siguientes,
El número de creyentes creció rápidamente en el mismo lugar donde el sepulcro estaba ubicado, donde las autoridades tenían todo el poder y todo el interés de refutar lo que los apóstoles proclamaban. Si el cuerpo de Jesús todavía estaba en la tumba o si los discípulos lo habían robado, lo más simple y definitivo que las autoridades podían haber hecho era presentar el cuerpo o señalar el lugar donde seguía enterrado. No lo hicieron. La única respuesta que dieron, según el relato de Mateo, fue sobornar a los soldados para que dijeran que los discípulos habían robado el cuerpo mientras ellos dormían. Esta explicación tiene múltiples problemas evidentes. Soldados romanos que se quedaban dormidos en guardia enfrentaban penas severas bajo la ley militar. Si estaban dormidos, no podían saber qué había ocurrido. Y el relato del robo implica que el movimiento cristiano primitivo fue fundado sobre una mentira deliberada por personas que fueron luego dispuestas a morir por esa misma mentira. Ningún estudiante serio del comportamiento humano encuentra esto psicológicamente creíble. El argumento del martirio de los apóstoles es uno de los más poderosos a favor de la historicidad de la resurrección, y es importante entenderlo con precisión. El argumento no es simplemente que personas mueren por sus creencias. La historia está llena de personas que murieron por creencias que resultaron ser falsas. El argumento es más específico. Personas mueren por creencias que consideran verdaderas, aunque estén equivocadas. Pero en el caso de la resurrección, los apóstoles no estaban muriendo por algo que habían oído de otros o en lo que creían por fe sin evidencia. Estaban muriendo por algo que afirmaban haber visto, tocado y oído personalmente. Si el cuerpo de Jesús seguía en la tumba, ellos lo sabían. Si habían robado el cuerpo, ellos lo sabían. Una persona puede morir por una creencia sincera que resulta ser falsa. Pero es psicológicamente extraordinario que un grupo de personas muera por afirmar que vieron personalmente algo que saben que es falso. Especialmente cuando la única alternativa es simplemente admitir la mentira y sobrevivir. Los apóstoles no murieron por una esperanza abstracta. Murieron afirmando que habían visto al Jesús resucitado con sus propios ojos. Y ninguno, bajo presión, jamás se retractó. La transformación de Jacobo, el hermano de Jesús, es uno de los casos individuales más reveladores de toda la narrativa. Los evangelios registran claramente que durante el ministerio público de Jesús, sus hermanos no creían en él. Jacobo pasó de ser un escéptico durante la vida de Jesús a ser uno de los pilares de la iglesia primitiva de Jerusalén, alguien que arriesgó su propia vida por el movimiento fundado en el nombre de su hermano ejecutado. ¿Qué produjo esa transformación? Pablo en 1 Corintios menciona explícitamente que el Jesús resucitado se apareció a Jacobo. No hay ninguna explicación psicológica o social que explique de manera satisfactoria por qué el hermano de un hombre ejecutado como criminal pasaría a liderar el movimiento fundado en su nombre, a menos que hubiera tenido un encuentro que transformó radicalmente su comprensión de quién era ese hermano. Jacobo eventualmente murió por su fe en la resurrección, según los registros históricos del primer siglo. Pablo mismo es otro caso de transformación radical que la narrativa debe explicar. Antes de su encuentro con el Jesús resucitado en el camino a Damasco, era uno de los perseguidores más activos de la iglesia primitiva. Era fariseo, ciudadano romano, alguien que consideraba el movimiento cristiano una blasfemia peligrosa que debía ser suprimida. No era un seguidor decepcionado que necesitaba aferrarse a una esperanza. Era un adversario convencido y activo. Y entonces, algo ocurrió que lo transformó en el apóstol más prolífico del Nuevo Testamento, que llevó el Evangelio desde Jerusalén hasta Roma, y también murió por esa proclamación. La resurrección produjo algo que ningún otro evento en la historia del judaísmo del primer siglo podría haber producido: el desplazamiento del día de reposo del sábado al domingo. Para judíos creyentes, y los primeros cristianos eran casi todos judíos, el sábado era un mandamiento inscrito en la Torá, ratificado por siglos de práctica, central a la identidad del pueblo de Dios. El desplazamiento del día de culto comunitario al primer día de la semana
el día en que la resurrección había ocurrido. Fue una ruptura radical con la práctica establecida que no tiene ninguna explicación satisfactoria, excepto la convicción de que algo absolutamente extraordinario había ocurrido en ese día específico. Esta práctica no fue ordenada por ningún concilio. Surgió orgánicamente de la convicción de que el primer día de la semana era el día en que la historia había cambiado para siempre. 2000 años de práctica cristiana ininterrumpida de reunión dominical son en sí mismos un testimonio del impacto que aquel primer domingo de resurrección tuvo en la comunidad de creyentes. Hay un aspecto del testimonio del Nuevo Testamento sobre la resurrección que merece reflexión especialmente cuidadosa: su honestidad sobre las dudas de los propios discípulos. El Evangelio de Mateo registra que cuando los discípulos vieron al Jesús resucitado en Galilea, le adoraron, pero algunos dudaron. Esta es una afirmación sorprendente que ningún texto fabricado para crear convicción habría incluido. El texto no explica quiénes dudaron, ni qué los hizo dudar. Simplemente registra el hecho con la honestidad de alguien que está contando lo que ocurrió, incluyendo los aspectos que no encajan perfectamente en un relato heroico sin complicaciones. La duda de Tomás sigue el mismo patrón. Tomás, que no había estado presente en el primer encuentro del grupo con el Jesús resucitado, declara que a menos que vea las marcas de los clavos en sus manos y meta su mano en su costado, no creerá. 8 días después, Jesús aparece de nuevo y le invita directamente a tocar las marcas. La respuesta de Tomás es la confesión más alta que cualquier discípulo pronuncia en los Evangelios: Señor mío y Dios mío. Y la respuesta de Jesús no es una reprimenda por haber dudado, es una bienaventuranza para los que creerán sin haber visto. Estas historias de duda en el corazón del testimonio apostólico son, paradójicamente, indicadores de autenticidad histórica. Un relato fabricado no incluiría estas complicaciones. Juan, en el capítulo 21, registra el último encuentro entre Jesús resucitado y sus discípulos con una especificidad de detalle que tiene el sabor de la memoria directa. Pedro declara que va a pescar y varios de los otros discípulos van con él. Pescan toda la noche sin éxito. Al amanecer, una figura en la orilla les grita que echen la red al lado derecho de la barca. Echan la red y ya no pueden sacarla por la multitud de peces. Juan dice a Pedro: «Es el Señor». Y Pedro, oyendo que era el Señor, se ciñó la ropa porque estaba desnudo y se echó al mar. Ese detalle, que Pedro se ciñó la ropa antes de echarse al agua, es el tipo de cosa que no se inventa. Es el tipo de detalle que alguien que estuvo allí recuerda, porque fue parte de lo que realmente ocurrió. Cuando llegan a tierra encuentran brasas con pescado encima y pan, y Jesús les dice: «Venid, comed». Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, sabiendo que era el Señor. Esta frase captura perfectamente la tensión que el cuerpo resucitado producía en quienes lo contemplaban. Era el mismo y era diferente. Era familiar e imponente, accesible y trascendente. Y él tomó el pan y les dio, y asimismo el pescado. Esta no es la descripción de una visión ni de una experiencia espiritual abstracta. Es la descripción de una comida compartida en la orilla de un lago al amanecer, con brasas encendidas y pescado asado. La resurrección de Cristo es también la que da sentido a la teología bautismal de los primeros creyentes. Pablo en Romanos describe el bautismo como una participación simbólica y espiritual en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. La persona que desciende al agua representa su muerte al yo y al pecado. La persona que emerge del agua representa su resurrección a una vida nueva. Esta teología funciona si la resurrección fue real. Si Cristo realmente murió y realmente resucitó, entonces el bautismo es una participación en algo que ocurrió. Si la resurrección no fue real, el símbolo no tiene ningún referente. El hecho de que esta teología estuviera ya completamente formada en las cartas de Pablo, escritas en los primeros 20 años después de la crucifixión, indica que la comprensión de la resurrección como fundamento de la vida cristiana
no fue un desarrollo tardío, sino algo presente desde el comienzo mismo del movimiento. La primera comunidad cristiana en Jerusalén vivió en una tensión que es difícil de imaginar desde nuestra perspectiva actual. Por un lado, habían visto al Jesús resucitado y experimentaban una vida comunitaria de una intensidad espiritual que el libro de los Hechos describe con detalle. Se reunían todos los días, partían el pan, oraban juntos, vendían sus bienes y distribuían según la necesidad de cada uno. Por otro lado, vivían en la misma ciudad donde Jesús había sido crucificado, bajo la misma autoridad religiosa que había pedido su muerte, y proclamaban públicamente su resurrección en el mismo templo donde aquellos líderes celebraban sus funciones. El coraje que eso requería era extraordinario. Pedro y Juan fueron arrestados, llevados ante el Sanedrín y ordenados a no hablar más en el nombre de Jesús. Su respuesta fue directa: juzgad si es justo ante Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, no lo que hemos deducido, no lo que hemos llegado a creer a través de un proceso espiritual, lo que hemos visto y oído personalmente. La firmeza de su testimonio ante las mismas autoridades que tenían el poder de condenarlos es uno de los testimonios más elocuentes de que creían con total convicción que estaban diciendo la verdad. Si Cristo no resucitó, la fe es en vano. Todavía estamos en nuestros pecados. Pablo no estaba suavizando las implicaciones, las estaba enfrentando directamente. Si la resurrección no ocurrió, el cristianismo no es una forma de vida inspiradora con algunos buenos valores morales. Es una mentira que no vale la pena vivir, y mucho menos morir por ella. Pero habiendo planteado las consecuencias de que la resurrección sea falsa, Pablo afirma con toda claridad: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron. Y sobre esa afirmación, construye toda su visión del destino final de la humanidad y de la creación. La resurrección en 1 Corintios no es solo el rescate de cuerpos individuales de la muerte, es el inicio de la renovación de toda la creación. El capítulo termina con una de las doxologías más poderosas de toda la Escritura. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La victoria sobre el pecado, sobre la ley y sobre la muerte misma. El libro del Apocalipsis abre con una visión del Cristo resucitado y exaltado radicalmente diferente de cualquier imagen que los discípulos hubieran tenido de Jesús durante su ministerio terrenal. Juan ve a alguien semejante al Hijo del Hombre, con cabello blanco como la lana, ojos como llama de fuego, pies como bronce bruñido, voz como el sonido de muchas aguas. Y Juan, que había recostado su cabeza sobre el pecho de Jesús en la última cena, que había corrido a la tumba aquella mañana, cae como muerto a sus pies. Y la figura pone su mano derecha sobre él y dice: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. El Cristo del Apocalipsis no es el Jesús humilde y accesible de Galilea. Es el Señor resucitado y exaltado, el primero y el último, el que tiene autoridad sobre la muerte misma. Y sin embargo es el mismo. El que estuvo muerto es el que vive. La continuidad de identidad entre el Jesús crucificado y el Cristo glorificado es el corazón de toda la teología cristiana de la resurrección. 2000 años de historia cristiana no han conseguido explicar la tumba vacía de otra manera que no sea la resurrección. 2000 años de persecuciones, de intentos de refutación, de crítica filosófica, de análisis histórico, de escepticismo científico, no han producido una alternativa que explique satisfactoriamente la convergencia de evidencias que rodea este acontecimiento. La tumba vacía, los lienzos en su lugar, las apariciones a grupos numerosos, la transformación de los apóstoles, la conversión de Jacobo y de Pablo, el surgimiento explosivo de la iglesia en la misma ciudad donde la crucifixión había ocurrido, el desplazamiento del día de culto del sábado al domingo,
la disposición de los primeros testigos a morir sin jamás retractarse. Ninguna teoría alternativa explica todos estos hechos. La resurrección los explica todos. Y si la resurrección explica todos estos hechos, entonces no es solo un artículo de fe para ser aceptado con los ojos cerrados. Es la explicación históricamente más coherente de lo que ocurrió en Jerusalén en la primavera del año 33. Y esta realidad no es solo historia, es una invitación. El mismo Cristo que dijo a María su nombre en el jardín, que caminó con los 2 discípulos en el camino de Emaús, y les explicó las Escrituras, que preparó una hoguera en la orilla del lago, y llamó a sus discípulos a comer, que se apareció a Jacobo el hermano que no había creído, y a Pablo el adversario que lo perseguía. Ese mismo Cristo vive hoy, no como un recuerdo, no como una influencia, no como una fuerza impersonal, sino como una persona, con un nombre, con manos que tienen marcas, con una voz que puede llamar el tuyo. La resurrección no es un evento del pasado que contemplamos desde la distancia de 2000 años. Es la puerta a través de la cual una vida nueva es posible para todo aquel que deposita su confianza en el que murió y vivió de nuevo. El apóstol Juan escribe al final de su evangelio que Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, tengáis vida en su nombre. Esa es la razón de este relato. Y si algo de lo que has escuchado hoy ha encendido en ti una convicción que no sabías que llevabas, o ha fortalecido una fe que el tiempo y las dudas habían ido erosionando, entonces la resurrección está haciendo hoy lo que ha hecho siempre, transformando a personas que se encuentran con la realidad de Cristo vivo. No olviden suscribirse al canal y compartir este video con un amigo. Y por favor, escriban en los comentarios desde dónde están viendo esta historia y qué les ha enseñado. Gracias.